Muy buenas tardes, doctores y doctoras que componen el sínodo. Esta tesis lleva por nombre Prácticas de enseñanza de docentes de música en la educación preescolar oficial del subsistema transferido de Monterrey, Nuevo León, una aproximación interdisciplinaria. En esta presentación voy a tratar aspectos generales, como lo que acabamos de escuchar, que componen la tesis, sobre la introducción, el planteamiento del problema, la fundamentación teórica, el método, los resultados, la discusión y las conclusiones. Como introducción, una línea de estudio dentro del campo educativo actual es la que se centra en la figura del docente, en su trabajo cotidiano, en la recuperación de su propia voz. Asimismo, en lo que se denomina su práctica de enseñanza. Autores como Carrillo y Casals, Eisner, Händel, Leon Iwon, Madsen, Montesinos y Smith, pues nos hablan de que podemos observar y analizar estas prácticas de enseñanza que nos puede llevar a la comprensión de cuestiones y problemas para una mejora de esa práctica. Esta investigación tuvo lugar durante el cambio de gobierno. Comencé los estudios en 2016 y se atravesó el cambio de gobierno al que le corresponde el periodo sexenal 2018-2024. Esto ha implicado cambios en el sistema educativo, especialmente en el aspecto legislativo. Hubo una reforma al artículo 3º en 2019 que implicó la derogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y el decreto de lo que se denomina leyes secundarias del acuerdo educativo. Aquí en el artículo 3º se incluyó que la educación se enfocara hacia la enseñanza de las artes, y hay un párrafo que dice, y especialmente la música. Se habla de una nueva escuela mexicana, de la transformación de las aulas, de las escuelas, por lo cual considero la pertinencia de este tipo de investigaciones. Como planteamiento del problema, entre los antecedentes, uno de los antecedentes de mi trabajo como investigador, se encuentra un estudio exploratorio enfocado en docentes de música de educación preescolar a través de entrevistas sobre componentes de su experiencia laboral. Encontré que existía una diversidad de perfiles docentes, lo cual me llevó a suponer que existiría una diversidad de prácticas de enseñanza. Ahora, a través de la observación y de las entrevistas, fue como decidí aproximarme a este problema. Para contextualizar el lugar que ocupa la educación preescolar en México, pues en la educación oficial en México, el artículo 3º señala que la educación básica comprende, ahora con la reforma de 2019, comprende la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, educación media y superior como obligatorias. Hay una ley general de educación que regula en términos del artículo 3º. Tenemos una ley de educación del Estado de Nuevo León, que a su vez regula en términos de la Ley General de Educación y del artículo 3º. Existe toda una organización curricular del nivel, que implica planes y programas de estudio para preescolar, para primaria, para secundaria. Hay un mapa curricular que implica lo que es la educación musical, la enseñanza de las artes como manifestación artística, la música. En esta tabla se encuentran los componentes curriculares que marca la Secretaría de Educación. En el componente de desarrollo personal y social se ubica un área que se denomina artes. Ahí se describen lo que llaman aprendizajes esperados, que tienen que ver con la apreciación o con la expresión artística. Y están los aprendizajes esperados concentrados para todas las artes. Por ejemplo, aquí dice, produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo. Y también encontramos un aprendizaje que dice, combina colores para obtener nuevos colores y tonalidades. Reproduce esculturas y pinturas que haya observado. Entonces, encontramos aprendizajes esperados para las artes visuales, para la danza, para el teatro, para la música. Los objetivos de este trabajo fueron, como principal, el análisis de las prácticas de enseñanza de docentes de música. Como secundarios,
describir el contexto institucional en donde laboran, cómo adquirieron su condición de docentes de música e identificar cómo comprenden su labor educativa. Pasando a la parte de la fundamentación teórica, la práctica de enseñanza se ha conceptualizado como un conjunto de soluciones al problema de cómo enseñar. Aquí existe una serie de actividades que suceden antes, durante y después de un episodio didáctico. Hay autores que señalan que entre estas actividades se encuentran cómo se planea una clase, qué metodología se utiliza, qué estrategias y técnicas de enseñanza aplica un docente, las dinámicas de grupo, cómo se evalúan los aprendizajes. De aquí se ha estudiado lo que son las buenas prácticas, que tienen que ver con la eficacia escolar y docente. Aunque también hay autores que señalan que el hablar de eficacia escolar y docente, buenas prácticas, puede resultar muy rígido y se han decantado por el estudio de situaciones educativas contextualizadas. De cualquier forma, la eficacia docente se ha centrado en lo que es el estudio de la competencia profesional del docente, lo que sería el proceso de enseñanza, sus prácticas o el producto de la enseñanza, los efectos sobre los alumnos. En este estudio me enfoqué en lo que se refiere a las prácticas de enseñanza. Debido a la complejidad que yo encontré en varios estudios y además por un posicionamiento personal como docente de música, busqué entonces encontrar cómo yo me identificaba con los docentes, en qué coincidíamos y para poder comprender más sobre el trabajo de los maestros de música en preescolar. Las buenas prácticas en la educación musical se establecen ciertos criterios didácticos que parten de enfoques o modelos de la enseñanza activa de la música. Aquí estos enfoques o modelos se reconocen con el nombre de los autores que los crearon, o pedagogos musicales, compositores como Jacques Dalcroze, Orff, Martenot, Ward, Willems, Kodály, Suzuki, Murray Schafer, Painter y otros métodos y otras formas de modelos, se les llama ahora. Estos son los nombres de las metodologías en educación musical de mayor repercusión mundial. Tienen su origen en lo que es la escuela nueva, las ideas de pedagogos como Pestalozzi, Froebel, Dewey, Tarr, Montessori y de Crowley impactaron sobre estos autores y llevaron parte de los preceptos de la escuela nueva a lo que sería la enseñanza de la música. En relación con el método, el estudio presenta una complementariedad metodológica de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Estudios de Gum, Schumacher, Carrillo y Casals pues plantean instrumentos estandarizados para la aproximación a las prácticas de enseñanza, aunque también hacen apartados para cuestiones cualitativas. En la parte cualitativa, autores también plantean que a través de la entrevista pues se puede abordar este tipo de problemáticas, este tipo de estudios. En relación con la muestra, en la educación preescolar en Monterrey, Nuevo León, pues se imparte en planteles oficiales, o lo que conocemos como escuelas de gobierno, y planteles incorporados, lo que conocemos como particulares o escuelas privadas. Los planteles oficiales se dividen a su vez en dos subsistemas, transferido y estatal. La diferencia es que unos maestros reciben su pago directamente de la federación, el caso del transferido, y el estatal es directamente del estado. Los planteles comúnmente llamados jardines de niños se dividen en zonas escolares, las zonas escolares en regiones, y la accesibilidad a la que tuve fue a planteles escolares de la región 1 y 12. Ubiqué 6 docentes de música, específicamente de las zonas escolares 1 y 20 de la región 1 y de las zonas escolares 2 y 33 de la región 12. Monterrey tiene 3 regiones, la 1, la 12 y la 11. Aquí se desprendió esta muestra de 6 docentes de música, 4 mujeres, 2 hombres. Aquí están las tablas. Esta información fue recabada en el ciclo escolar 2018-2019.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nombre del plantel. Aquí solamente aparecen los planteles oficiales, no los incorporados o particulares. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Juan Escutia, es un jardín de niños que tiene este código de registro, lo que le llaman clave de centro de trabajo, y hay un docente de música hombre, por eso dice H1, esta fue la codificación utilizada. Por ejemplo, la M1, que es una maestra, trabaja en 2 planteles de la misma zona. Y aquí está esta información de cómo se conformó la muestra. En relación todavía con el método, con respecto a las técnicas e instrumentos, pues se validó el instrumento de observación y la guía para entrevistas se puso a disposición de docentes con funciones de asesoría técnico-pedagógica. Son docentes que se encargan de dar seguimiento, orientación a maestros. Un ATP o una ATP, una asesora técnico-pedagógica que se enfoca al trabajo con educadoras, y un maestro que se enfoca hacia docentes de música. Se llevó a cabo un estudio piloto, se me puso en comunicación con el directivo, con los docentes, y 2 docentes de música participaron en este piloto. Me sirvió para poder reconsiderar los ítems en el instrumento de observación y también fijar el tiempo de las preguntas de la entrevista, así como darme cuenta si había pues si las preguntas eran claras. En relación ya con los resultados, se destaca de estos 6 docentes el instrumento de observación en las entrevistas. El instrumento de observación lo concentré en 3 tablas. Una que está en relación con el contexto de observación, otra relacionada con la estructura de la clase y otro que tiene que ver con la matriz de observación de la clase, esta parrilla que presenta el instrumento. Las entrevistas se transcribieron y se buscó la comparación y frecuencia de las respuestas. Vínculos, similitudes y diferencias. Entonces, aquí se destaca, por ejemplo, en relación con el grado de estudios, pues que los docentes tienen licenciatura y una docente presentaba estudios de maestría, que son grados superiores a los que pide el Estado. El Estado, actualmente el nivel mínimo requerido es de nivel técnico medio en música. Otra de las cosas que se encontraron fue que los docentes tienen experiencias musicales no docentes, forman parte de coros, de ensambles, como organistas, integrantes de cuartetos de cuerdas, pianistas en ensambles. En relación con el aula, destinada a la clase de música, pues algunos sí contaban con aula, otros no. El mobiliario en las aulas pues era fácilmente movible y se contaba con espacio para el movimiento corporal, aunque en algunas ocasiones sí era un poco limitado. En relación con el equipo de sonido, pues sí cuentan con equipo de sonido para reproducir música grabada, sonidos, tienen bocinas, reproductores para memoria USB, utilizan cassettes, discos compactos. Sobre el equipamiento, pues los maestros cuentan con instrumentos de percusión de sonido indeterminado, claves, panderos, maracas, triángulos, güiros, cascabeles. Con instrumentos de sonido determinado, pues solamente 2, una maestra y un maestro, que cuentan con xilófonos, campanas de mano. La calidad de los instrumentos de percusión es entre alta, media y baja. Ahí sí variaba. Los alumnos cuentan con diversos materiales como telas, lápices, elásticos, crayones, hojas. Solamente una maestra refirió no contar con materiales. ¿Cuentan con pizarrón? Sí, un maestro no. Y el pizarrón pautado tampoco se observó. ¿Computadoras para el uso del docente? Pues sí contaban 4 maestros con computadora, aunque algunos sí, pues era personal la computadora. Los que cuentan con cañón para proyectar, pues es con la computadora con la que cuenta en el salón. Pizarrón digital, solamente un docente. Los alumnos no se cuenta con computadoras para uso de los alumnos, y algunos
programas que se encontraron solamente en un docente, pues se encontraron programas como Sibelius, Audacity, Music Tank, que son para procesar audios, escribir música. La decoración del aula, pues sí, presentaban bueno, en 3 casos había imágenes relacionadas con la música, figuras musicales, instrumentos musicales, compositores, imágenes diversas, pues en todos los planteles se encontró esta variedad de imágenes diversas. ¿Cuentan con partitura los docentes? Sí. Libros de canciones que proporcione el plantel, no. Y libros de texto, solamente un docente refirió que la Coordinación Estatal de Educación Musical le proporcionó un libro de texto. En cuanto al número de alumnos, pues ahí el mínimo de alumnos que se vio en una maestra eran 13 y el máximo de 24 alumnos. Se observó clases de tercer grado, ya que es el grado con mayor cobertura y el que actualmente, aunque la ley manda que los 3 grados son obligatorios, todavía no se logra esa cobertura y el que con mayor obligatoriedad se está presentando es el de tercer grado. Las niñas fueron las que predominaron, el género, el nivel socioeconómico de las zonas pues iba de bajo a medio, el tiempo que trabajaban los maestros pues era ya 2 años trabajando con los grupos, yo creo que los tenían desde primero y una maestra los tuvo desde segundo y una maestra que recién ingresaba a ese plantel pues ya tenía apenas 4 meses. Los objetivos de las clases pues sí, también variaban. Los maestros, una maestra pues buscó expresar las sensaciones que les produjera la música, que los niños expresaran estas sensaciones, realizar movimientos corporales, coordinar movimientos corporales, que los alumnos logren tocar un compás en 4/4 utilizando figuras de cuarto. Allí había lectura de figuras. Les pedían reconocer los instrumentos musicales por familias y diferenciar y realizar actividades relacionadas con los conceptos de sonido y silencio. En relación con la estructura de la clase, pues los docentes tienen muy definido que hay un inicio, un desarrollo, un cierre. En el inicio regularmente se saludan, crean un ambiente, una atmósfera de educación musical, de juego. En el desarrollo empiezan ya a trabajar lo que son sus objetivos de clase y en el cierre, al igual que en el inicio, se despiden. Entrando ya a lo que es la matriz de observación de la clase, que contiene los elementos relacionados con la música, en cuestión de la canción y la voz, pues los maestros refirieron a utilizar canciones de diferentes estilos. Solo un maestro dijo que no, que él solamente utilizaba música de los jardines de niños, música tradicional. El modelo vocal pues es adecuado. No, cuentan con un instrumento musical, guitarra, teclado, violín, melódica. La interpretación musical de los docentes era expresiva, el alumno utilizaba instrumentos, sí, solamente en un caso no. Los niños no utilizaron instrumento. ¿Atienden a la técnica instrumental del alumno? Sí. Solo una maestra que refirió que no, que ella buscaba que los chicos fueran descubriendo el instrumento. En los elementos de la música se encontró que la textura y la armonía no eran trabajados. El trabajo de creación también es poco utilizado, pero sí el de improvisación. La grafía musical también casi no se trabaja. La relación del docente de música con los alumnos es cordial, era divertido, los chicos se entretenían, los alumnos jugaban, siempre con una intención didáctica, con una didáctica. El docente de música sabía mantener la atención, utilizan estrategias para motivar a los alumnos también. Utilizaban las TIC, también se vio que utilizaban estos recursos, solamente dos maestras que refirieron no usarla. Se utilizan instrumentos para medir el desempeño de los alumnos, pues los dos maestros refirieron no hacerlo. Y que proporcionan sugerencias para desarrollar las competencias, pues siempre lo comparten con sus compañeras.
cuando algún alumno o una alumna se destaca. Los resultados de las entrevistas, pues, arrojaron que los motivos eran muy circunstanciales para elegir el trabajo de docentes de música. Ellos inicialmente su interés estaba centrado en la interpretación. Las experiencias iniciales como docentes, pues, tuvieron dificultades al comienzo. Ellos sienten que hubo una falta de orientación por parte de la institución donde cursaban su carrera. Los recursos y los materiales son escasos o nulos. Muchos de los recursos, pues, ellos los llevan. Otros docentes tuvieron observaciones previas a otros docentes de música. Las personas que han sido significativas, pues han sido sus colegas, directivos y compañeras de trabajo. Sus experiencias de formación en el trabajo, pues se capacitan por cuenta propia. Ellos sienten que hay una poca atención por parte del sistema educativo oficial. Ellos se pagan sus cursos, se piden permisos. ¿Qué cambios han experimentado en el sistema educativo? Pues refieren mucho a los programas de estudio, las formas de planificar las clases, las consideraciones de los docentes para la mejora de su práctica. Ellos quisieran profundizar en las metodologías de educación musical, conocer cómo evaluar los aprendizajes, que tuvieran un mayor acercamiento al nuevo modelo educativo, o en este caso a lo que se aproxima como nueva escuela mexicana, y poseer parámetros específicos de guía. Comentarios adicionales, pues comentaban que la clase de música se pierde continuar en la primaria, ya no hay esta continuidad en muchas ocasiones. Como discusión de estos resultados, pues el instrumento de observación, en relación con el contexto de observación, pues se vio que cuentan con los medios para trabajar las cualidades del sonido, que son la intensidad, el timbre, la duración, la altura, con música grabada. Entonces los docentes priorizan la escucha, que son importantes para autores como Ward, Schaffer y Painter. Los docentes, los objetivos de sus clases parten de los aprendizajes esperados que figuran en el programa de estudios, aunque las orientaciones didácticas son generales y muy breves. Y se concentran, como comenté al inicio, todos los aprendizajes para las artes están concentrados. De aquí que en ocasiones se incurra hacia procedimientos extramusicales que ocasionan asociaciones no favorables para el alumno. Esto se encuentra pues en la literatura de Willems. El docente tiene en general 20 alumnos en promedio por grupo, una cantidad que sobrepasa lo que recomiendan organizaciones como la Child Care, la National Society for the Prevention, la National Association for the Education, que en promedio los estándares que se piden pues son de que haya un adulto por cada 6 o hasta 10 niños. Esto pues en ese ciclo escolar pues se sobrepasaba, ¿verdad? Actualmente pues ya pues se están reconsiderando la cantidad de alumnos, pero no, pues no es tanto por la cuestión, más por una cuestión sanitaria. Pero creo que por ahí una actual reforma que hicieron implicaba que hubiera hasta 20 alumnos en un aula. Se pide que haya 2 adultos por cada 12 o hasta 20 niños. Ya 2 adultos atendiendo a esa cantidad de niños. Aunque la educadora se encontraba presente, pues no siempre estaba activa durante las actividades. Se veía que estaba realizando otras cosas. Y pues el programa hace una omisión de esta problemática. No figura nunca en ninguna parte hablar acerca de la cantidad de alumnos. En Nuevo León se tiene un documento que se llama Disposiciones Generales para la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Públicas y Particulares, en donde marca que el mínimo de alumnos debe ser 20 y el máximo 35. En relación con la matriz de observación de clase, pues la formación de los docentes, hay una tendencia a utilizar la música conocida comúnmente como clásica. Esto, autores que he leído, como Silvia Caravetta, David Elliott, Lucy Green, entre otros, pues ellos han identificado que esto tiene que ver con la formación que reciben los docentes. Esto, pues, trae hacia la escuela, pues, tradiciones, concepciones estéticas e
se jerarquizan las manifestaciones musicales y se excluye y se desvaloriza. Nuevamente el programa pues, no orienta al respecto de los géneros a utilizar, de los estilos. Y yo destaco, pues, he encontrado pues, otros documentos, como en Argentina, en donde le dan una importancia pedagógica a integrar la cotidianidad, en este caso la música de los alumnos al aula. En cuestión de elementos de la música que no encontré, pues la textura y la armonía no se trabajan, aunque sí figuran documentos como la Guía de Actividades Musicales de la Secretaría de Educación de Nuevo León, en donde habla de que se pueden trabajar cantos con ostinatos, la armonía del bordón, cantos en canon, o un referente de los métodos que conocen los maestros, pues es Zoltán Kodály, quien trabaja textos que van desde la monodia hasta la polifonía. Trabaja con la lengua materna, el entorno familiar. César Tor en México también planteó utilizar el folclore nacional, la lírica infantil, las tradiciones populares. El trabajo de creación, que fue otro de los elementos de la música que no se encontró, pues es un área con poca atención, no así la improvisación en el canto, en el tocar el instrumento. Aquí el referente pues es Jacques Dalcroze, encontró que una docente está certificada en esta metodología. Otros autores pues, como Schaffer, Painter, Martenot también plantean el trabajo de creación. Murray Schaffer, que recién falleció el 14 de agosto pasado. La exploración del sonido es otra de las... Es un tema que, mediante el cual plantean el trabajo de creación. Aquí la Secretaría de Educación sí plantea como un aprendizaje esperado, pero igual las orientaciones son generales y breves. Otro referente pues es Joanna Glover. Ha trabajado libros que refieren cómo la composición, la creación se puede llevar a cabo desde la infancia. Y el uso de la grafía musical, que está en relación con la composición, la creación, pues también es un área descuidada. Aquí también tenemos como referente a César Tor, un mexicano que planteó el sistema de la micropauta, y la misma guía de actividades musicales que utiliza grafías sugeridas por Zoltán Kodály. El ambiente de aprendizaje en el aula, pues, tenía estos elementos de libertad, actividad, creatividad de la escuela nueva. Los enfoques o modelos en educación musical, pues, se relacionan mucho con estos elementos en las prácticas de los docentes, con juegos organizados, música, movimiento corporal, que se plantea en los programas de estudio que el juego es muy importante en esta etapa del alumno. En relación con el uso de las TICs, pues es limitado porque sí se vio que había una falta de infraestructura, un equipamiento, materiales educativos. Las actividades están más relacionadas con la escucha y con la identificación de elementos visuales. Y también es un tema que está contenido en los aprendizajes clave, como el desarrollo de habilidades digitales. En otros contextos, pues encontré que hay países que sí desarrollan estas habilidades digitales con proyectos en donde los alumnos tienen acceso a varias herramientas. Aquí, pues, lo mismo los docentes, pues, a falta de infraestructura y equipamiento, pues, hacen uso de sus propios recursos. Con relación a las entrevistas, pues, se puede discutir que los maestros, pues, refirieron estos constantes cambios de planes y programas de estudio. En 2004 tenían un programa, en 2011 otro programa, en 2017 otro programa, y actualmente están a la espera de lo que se viene denominando la nueva escuela mexicana. Con el cambio de gobierno, pues se ha visto que cambian los planes y programas. Esto ha generado confusión en los maestros. Bueno, esta confusión, pues, tiene que ver con cómo cambian los formatos a la hora de planear. Los docentes de música, de igual forma, pues refirieron una formación institucional insuficiente, ya que se enfocaban a la teoría y había pocas oportunidades o nulas para la práctica. Entonces la formación ha sido más autodidacta en el centro de trabajo, ya que refieren no hay un contacto previo con la realidad educativa. Como conclusiones,
En relación con el docente de música en la educación preescolar oficial de su sistema transferido de Monterrey, Nuevo León, el contexto de su práctica mediante la observación, al redimensionar sus expresiones a través de la entrevista, pues se encuentran esta diversidad y semejanzas. Hay una pluralidad. Los maestros refirieron, pues, yo me percaté de esta disposición de agrado al ser considerados como participantes del estudio. Ellos, pues, comentaban que no reciben visitas regulares por parte de las instancias educativas y cuando se dan, pues, la retroalimentación u orientación es limitada. Les pareció agradable este ejercicio dialógico y reflexivo que tuvimos. Las expresiones están relacionadas con la falta de continuidad de la clase en primaria, que está considerada dentro de los planes y programas de estudio para la educación básica. En la primaria también se considera la enseñanza de las artes. Está dentro del documento. Pero aquí, pues, puede ser que se deba a la poca o no la contratación de personal por parte de la Secretaría de Educación. Los docentes, pues, refirieron que la clase de música no busca formar músicos ejecutantes. Ellos están conscientes de que la clase de música es un medio para la estimulación y el desarrollo de habilidades. Aquí ellos planteaban que a través de la clase de música, pues se trabajan aspectos que tienen que ver con la corporalidad, con la lateralidad, con el ritmo, con su expresión personal. Pues se conviene en que hay una carencia de un currículo o programa más descriptivo y específico de esta manifestación artística. El programa no proporciona estándares o parámetros útiles para evaluar. Esto, pues, condiciona la planeación de los docentes y surgen nuevas interrogantes para futuros trabajos de investigación. Pues hay algunas preguntas que se podrían hacer al respecto. ¿Cuáles objetivos o contenidos serían los adecuados a la hora de construir un programa de educación musical? ¿Qué concepciones o paradigmas condicionan la elección de determinados objetivos o contenidos? Como decía antes, el paradigma desde el cual se piensa la música condiciona cómo enseño o cómo conozco eso que yo supongo que es la música. ¿Cuáles son los efectos de seguir cierto currículo y mediante cuáles procedimientos evaluarlos? Esa es una tarea pendiente. ¿Cuáles serían los criterios más adecuados para evaluar el desempeño docente? En ese sentido, el instrumento de observación que pongo a disposición y la guía para entrevista, pues servirían como referentes. Y pues esto, pues, siempre está vigente porque siempre hay cambios en el sistema educativo actual. Este instrumento de observación, la guía para entrevista que utilicé, pues se podrían aplicar en otros contextos relacionados con las prácticas de enseñanza, como en primaria, secundaria. Se podrían complementar y ampliar algunos de los ítems o sugerir nuevas preguntas. Al inicio de esta presentación, pues hablaba de la investigación, del cambio de gobierno, del periodo, los cambios en el sistema, la transformación de la que se habla. Y bueno, pues hasta ahora, pues a mí este tipo de estudios e investigaciones me ha servido para poder contrastar y constatar, pues estas promesas que muchas veces aparecen escritas de manera demagógica en los planes y programas oficiales y la realidad de las aulas en que los docentes desarrollan su trabajo. Estos son fotografías de los planteles que visité, esto de los maestros trabajando con los alumnos, y quisiera también poner, si me lo permiten, y a discreción, un video muy breve del trabajo de los maestros.
Ya. Bueno, esas son algunas de las referencias bibliográficas utilizadas en esta presentación. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, sí, seguimos aquí. Sí, aquí estamos. Perdón, pensé que se había trabado. Bueno, entiendo que me corresponde a mí. No sé si debo empezar así o me van a dar la palabra. Creo que debe ser el doctor Rogelio quien nos conduce. Así es. Pero no lo veo congelado ahí su imagen. Bueno. Perdón. ¿Me dicen si inicio mis comentarios o espero al doctor? Pues si le podemos llamar al doctor Rogelio, Diana. Sí, doctor, déjeme marcarle. Lo veo congelado. Sí, déjeme marcarle, gracias. Les voy a comunicar. El doctor tiene problemas con su micrófono. Me comenta que ya pueden comenzar con los comentarios. Iniciaré la doctora Beania, después el doctor José Juan Olvera, después la doctora Ana Fabiola, por último el doctor Benigno y luego el doctor Rogelio, en lo que el maestro revisa su audio. Gracias. Buenas tardes. Comienzo yo, ¿verdad? Así es, doctor. Gracias. Bueno, primero que nada, yo te felicito, Ángel. Muchas felicidades por tu trabajo. Lo encuentro muy completo y muy interesante. Creo que es un campo muy grande que se ha estudiado realmente bastante poco, sobre todo aquí en México. Y considero que, bueno, la educación musical es un recurso para el aprendizaje escolar, la formación integral de los estudiantes. Busca el desarrollo y la construcción de los conocimientos académicos. Creo que está basado en competencias desde la cultura musical a través
en la promoción de las actividades y prácticas artísticas, como lo vimos en los videos que nos compartes dentro del centro escolar. Y creo que tiene la finalidad de mejorar la capacidad también, entre otras cosas, de la memorización, de la atención y la concentración, que se alcanzan gracias a la música. Facilitan también las facultades necesarias para otros aprendizajes como el lenguaje, la lectura, la psicomotricidad y el cálculo matemático. Por eso a mí la música se me hace un campo muy importante de trabajar, sobre todo en escuelas de preescolar, que es donde comienza la educación de los niños. Yo solamente quería hacer 3 breves preguntas acerca de tu trabajo. Y yo quería preguntarte si la muestra estuvo conformada solamente por maestros de escuelas públicas. Sí, son 4 maestros y 2 maestros que laboran en público, lo que es oficial. Sí, para darnos una idea también a lo mejor de las instalaciones, de los contenidos o de los instrumentos que tienen las escuelas, ¿verdad? Era una preguntita. Y bueno, también te quería yo preguntar, los maestros que tú entrevistaste fueron entrevistas a profundidad, por lo que yo entiendo. ¿Ellos utilizan alguna metodología con más frecuencia o algún modelo de los que comentabas, Dalcroze o Dari, Tuki? ¿Alguno de ellos usa alguna metodología o se van haciendo sobre la práctica como en algunos casos pasa, ¿verdad?, con los maestros de música? Sí, bueno, una maestra solamente una maestra se encontró que está certificada en la metodología Jacques Dalcroze y los demás sí, de lo que han aprendido de diversas metodologías, pero no se enfocan en una sola. Hay maestros que utilizan el método Suzuki, Kodai y lo que ahora le llaman modelos abiertos, pero no, solamente una maestra es la que se enfoca más hacia Dalcroze. Sí. Sí, es que yo, bueno, la experiencia que he visto, que he tenido es que muchos maestros se van haciendo sobre la práctica, que también es un trabajo, la verdad, invaluable, ¿no? Van ellos realizando y, y teniendo sus estrategias de aprendizaje. Y bueno, yo la última pregunta que yo quisiera hacerte es si tienen algún número más bien si deben de tener cuántas frecuencias a la semana tienen esta clase de música y de qué duración más o menos. Sí, en el caso de estos maestros, la clase se da una vez a la semana, regularmente son 30 minutos. Así trabajan en el sistema transferido, porque en el sistema estatal van de lunes a viernes, entonces tienen clase todos los días, media hora. Pero en estos maestros trabajan semanalmente. 30 minutos por grupo, entonces el grupo que sigue ya tiene que estar pues preparado prácticamente, ¿no? Porque es una clase muy cortita para atender a tantos niños, como lo mencionabas. Bueno, pues la verdad es que yo creo que este trabajo de investigación tiene pues unas enormes ventajas para continuar con otros trabajos. Y pues felicidades nuevamente, por mi parte sería todo, muy buena exposición. Gracias. Gracias, doctora. El doctor José Juan Olvera, perdón. ¿Sí me escucha? Sí, claro, ¿cómo están? ¿Me escuchan ustedes? Sí, adelante, doctor José Juan. Bueno, primero que nada voy a dar gracias a la dirección del posgrado por haberme invitado a participar en este ejercicio. También agradezco a los colegas aquí presentes con los que compartí un trecho de varios años en la formación doctoral de Ángel Lorenzo.
Y a ti, Ángel, pues te felicito por haber llegado al final de un trayecto largo, azaroso. Hago un recuento de las principales cosas que me parecen valiosas de tu trabajo, no exclusivamente el producto. Porque si bien es cierto que lo que aquí defiendes es un producto, pues es a su vez producto de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que yo considero que es muy difícil es haber logrado meterse en las entrañas del funcionamiento de las escuelas públicas. Tú y yo sabemos, porque lo discutimos muy bien, y seguramente tu director, el doctor Rogelio, saben muy bien que la Secretaría de Educación es muy celosa, es muy reticente, es muy aprehensiva. Y ciertamente una vez que toma una decisión, bueno, ya estás dentro, pero mientras tanto, pues bueno, lo conseguiste, ¿no? Construiste un instrumento de observación, lo aplicaste, tuviste oportunidad de hacer una estancia en la UNAM, que considero que yo estoy seguro que aprovechaste, y con todo eso has elaborado este producto académico, producto de una investigación, que a lo mejor algunas personas pudieran ver como muy aburrido, ¿sí? Más tipo diagnóstico, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que es un diagnóstico teóricamente argumentado y es un diagnóstico cuyos resultados también son discutidos. Es decir, hay una sección muy interesante, a lo mejor no tan grande como nos hubiera gustado, de discusión de hallazgos, ¿no? Y esto lo hiciste en el contexto de una pandemia, ¿de acuerdo? Y un diagnóstico teóricamente argumentado, presentado, es mucho más válido allí donde no hay, y aquí no hay diagnósticos. Por lo tanto, tu aportación para mí es muy relevante. Lo importante es, como quien dice, saber venderla, ¿no? Saber explicar por qué es relevante, ¿no? Bueno, yo tengo un par de preguntas para ti. Entiendo por lo que leí de tu trabajo y por lo que acabas de presentar, bueno, hay de todo, ¿no? Hay diferentes tipos de, o sea, la diversidad, la pluralidad, reinan. Se ve en tu texto que los docentes desde cierta perspectiva están y ellos mismos se ven como un poco abandonados, ¿verdad? También se ve falta de infraestructura, es decir, varias ausencias, ¿verdad? Entonces, sobre esto, sobre esta gran diversidad, me gustaría hacerte dos preguntas, ¿no? Lo primero es, ¿cuáles son los dos problemas fundamentales que encontraste en términos de esta diversidad y también semejanzas de los perfiles docentes, de estas ausencias, tanto de política educativa como de infraestructura, etcétera, ¿no? Y además de esos problemas fundamentales, me gustaría, en términos de que esta es una tesis doctoral, ¿qué categoría teórica pudieras tú ofrecer para describir esta realidad tan caótica, tan, digamos, sin una reglamentación clara, donde pues hay trabajo, o sea, la gente va y trabaja y hace las cosas, pero tú has demostrado pues que hay muchos huecos, hay vacíos, hay ausencias, ¿no? Y en ese sentido, una tercera pregunta, me gustaría preguntarte, recuperando esto que acabo de decir sobre que hay que saber vender el gran esfuerzo que acabas de hacer. ¿Tú en qué sentido crees que esta investigación de doctorado puede hacer a la llamada
no sé si va a ocurrir algún día, pero a la llamada nueva escuela mexicana. O sea, ¿qué tipo de aportes específicos crees que tú puedes ofrecer, ¿no? Por ejemplo, no sé, un currículum específico que dices que no hay, etcétera, ¿no? Y la última pregunta, en relación también con lo que la doctora Beani acaba de comentar, ¿cómo tú mejorarías la metodología que usaste aquí en este trabajo para una posterior investigación? ¿De qué manera lo harías mejor y más fácil, ¿no? Ya como último, yo sí te recomendaría que fortalecería bastante los hallazgos que acabas de encontrar, hacer un estudio de contraste con niños en colegios privados, porque como tú sabes, pues tengo amigas en colegios privados, que me plantean una realidad muy, muy distinta. Entonces, creo que a veces el contraste es lo que a las autoridades educativas ilumina más, ¿no? No significa que tenemos que hacer lo que los colegios privados hacen, pero sí puede significar que veamos cosas que no se hacen en las escuelas públicas, ¿no? Con esto cierro mi intervención. Felicito al sínodo, felicito a tu director y cierro el micrófono. Bien, te escuchamos, Ángel Lorenzo, en una intervención breve. Sí, bueno, en relación con las preguntas, fueron como 5 o 6, ¿verdad? Bueno, encontré los maestros, una de las cosas, pues, como hay esa desatención que pues se vio, o no hay un seguimiento, pues cada maestro parte de donde él considera. Y para eso, pues, muchas veces se basan en libros, en métodos, en lo que aprendieron de un curso, de un taller. Entonces, ¿qué método utilizan? ¿Qué formas? Actualmente, pues, ¿cómo clasificarlos? Pues entran en esta etapa de los nuevos paradigmas, le llaman. Y se da esta fusión de métodos, muchas veces trabajan por intuición. Hay un desfase, ha habido un desfase histórico en relación con estas metodologías en educación musical, comienzan a tomar más forma durante el siglo XX, pero no han permeado en lo que es la formación de licenciatura, de maestría. Muchas veces se sigue conservando el modelo conservatoriano, que reproduce un tipo de música, una forma de entender la música. Entonces, ahora con lo que se planteaba, la pregunta que iba sobre la nueva escuela mexicana, pues a lo mejor ellos considerarían un rescate del folclore nacional, de las tradiciones, porque muchas veces, como comento, el maestro lleva los saberes que aprendió en su escuela, en su licenciatura, en su maestría, y estos saberes no corresponden, incluso ni a la realidad actual, a la cotidianidad de los alumnos. ¿Qué podría mejorar yo del instrumento, de las entrevistas? Pues aquí, pues como la tesis se desarrolló durante el ciclo escolar 2018-2019, la última observación y la entrevista se llevó a cabo a inicios de 2019. Tuve la predefensa en agosto y en diciembre entregué las observaciones y se fue, pues entre lo de la pandemia, ¿verdad? Y cuestiones administrativas, surgen nuevas interrogantes con respecto al trabajo actual. ¿Cómo se concluyó el ciclo escolar pasado? El antepasado, ¿cómo se concluyó? ¿Cómo se llevó a cabo todo un ciclo escolar a distancia? Aquí también, ahí, o sea, pues va a cambiar incluso la forma en cómo van a regresar a las aulas. Cómo se van a acomodar los chicos, cuál va a ser, si van a poder cantar los alumnos, si el maestro traerá cubrebocas o no, por la importancia de
del canto, de la voz, de la dicción, de la articulación, la gesticulación, todos estos problemas que pues se tendrían que estudiar, no, pues esa tesis no le toca ese momento. Entonces, pues sí, hay nuevas interrogantes y no sé si di respuesta a algunas de las preguntas o haya que... Ángel, vamos a pasar a darle la palabra a la doctora Ana Fabiola Medina. ¿De acuerdo? Sí. Por favor, la doctora Ana Fabiola Medina, si gusta plantear sus interrogantes. Sí, claro que sí. Y bueno, me uno al agradecimiento a la Facultad de Filosofía y Letras, a la subdirección de posgrado por esta invitación. Realmente ha sido un gusto acompañarte, Ángel Lorenzo, en este proceso, haber tenido la oportunidad de leerte desde meses atrás, o quizás un poquito más, ¿verdad? Y ver todo lo que se ha ido enriqueciendo tu trabajo. Ya no voy a repetir lo que los compañeros sinodales han planteado ya, destacar que la metodología sigue siendo para mí el espacio más fuerte de tu tesis, la parte más fuerte, y bueno, aunque ahora también veo la cuestión de la discusión, el punto de discusión que a mí me llamó mucho la atención, y de la metodología destacar que te acercaste al docente, ¿verdad? Entonces, yo extrañaba un poquito imágenes, el registro visual y auditivo, y ahora que nos los ofreces, pues me completó mucho el panorama. Entonces, te agradezco también por habernos compartido esto. No sé si tengo preguntas. Quiero destacar de la discusión que mencionas, destacar el aporte que haces ahí, ¿verdad? Que sí, sin embargo, sí siento que pudo haber sido más, pues más profundo, pero también es suficiente, ¿verdad? Ya como que para concluir este proceso era suficiente, porque si bien yo siento una estructura ahí, que partes en cada uno de los puntos que señalas, partes de lo indicado del programa, por el programa de la Secretaría de Educación, y luego señalas lo que hace el docente en el aula de acuerdo a sus recursos y su propia formación, que a mí también me parece importante que estás destacando que, bueno, aquí me indican que debo hacer algo, pero yo tengo esto en mi realidad y mi formación fue esta, ¿verdad? Y lo que he logrado seguirme desarrollando. Me parece muy importante que destacas los vacíos o lo no atendido por parte del maestro, ¿verdad? Porque no tiene las herramientas o porque no las conoce, y que sugieres cómo dar un paso más para enriquecer la enseñanza, ¿sí? Que ofreces metodologías, que ofreces como la ruta. Y bueno, y aquí es donde yo destacaría, y aquí iría mi pregunta, ¿qué sigue para visibilizar todo esto que has encontrado? Y te voy a compartir nada más algo muy breve. Recientemente pude seguir a una doctoranda de la Benemérita Universidad, ¿cómo se llama? Centenaria de San Luis Potosí. De hecho, ella está interesada en la educación inicial también, su tesis va para allá, desde el área de las artes visuales, pero ella estaba trabajando un método, un tema que es el habla vernácula, la literalicidad vernácula, o sea, cómo nos acercamos o cómo se acercan niñas y niñas a los textos en su contexto del hogar, ¿verdad? En su vida diaria. Y por eso me llamó mucho la atención el tema de la música que se utiliza para enseñar. Dices que se abordaba mucho la música clásica y la importancia que sería trabajar lo vernáculo, los sonidos de su hogar, la música que se escucha, pero también el timbre de voz, no sé, no conozco bien, pero me parece un campo como que muy interesante y muy rico para trabajar, no nada más como tesis de investigación, sino como ya un trabajo que tenga el docente y que se pueda guiar. O sea, a mí, yo siento que todos estos esfuerzos del cual ya señaló mucho el doctor José Juan, son muy importantes y debe llegar de regreso a las manos del docente que lo necesita, ¿verdad? Para abrirse caminos. ¿Qué propondrías en
en esto de visibilizar todo este trabajo y todo lo que tú ya ves y que de hecho en discusión está ahí, ¿verdad? De que este es el potencial que tiene todo esto. Y felicidades, Ángel Lorenzo. De verdad es un material ya mucho más rico comparado a hace un año. Gracias. Ángel Lorenzo, ¿vas a dar una aportación a lo que cuestionaba la doctora, por favor? Sí, bueno, yo tengo trabajando como maestro de música, como los docentes a quienes me aproximé. Yo tengo trabajando alrededor de 16 años, pero en ese tiempo también tuve la oportunidad de estar como le llaman, comisionado, realizando conciertos didácticos. Y recién, cuando inicié el doctorado, me reincorporé como frente a grupo. Pero también recientemente he participado más de lo que llaman consejos técnicos escolares. Creo que ahí es donde es el lugar y además, pues otros espacios, ¿verdad? Para poder difundir este trabajo, compartirlo y ponerlo a disposición, ¿verdad? Para ya sea complementarlo o llevarlo a otros contextos, como comentaba también el doctor José Juan Olvera, en el espacio privado, pues hay otras, debe ser, hay diferencias. Sí, y para visibilizarlo más, pues no hay como eso, ¿no? Ahora, aprovechar esos espacios, como le comento, en donde se integran maestros, ya lo están llevando a cabo, poder empezar desde, pues sí, desde estas trincheras más pequeñas para poder llevarlo más allá. Gracias, Ángel. Vamos a escuchar al doctor Benigno Benavides, por favor, si tiene alguna pregunta, le escuchamos. Sí, pues muchas gracias, doctor Rogelio Cantú. Y felicidades al compañero maestro Ángel Lorenzo, con quien compartimos buena parte ahí de las actividades en el posgrado de Filosofía y Letras. Pues qué bueno que estamos en este momento. Y qué bueno que la tesis, ¿verdad? La temática está en lo que debe estar, que es la educación, y que en este caso pues es una de las áreas poco visualizadas del sistema educativo mexicano, que es la educación preescolar, ¿verdad? Con todas las problemáticas que tiene. Hay que partir de un punto, y que este es el principio de la educación integral, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con los postulados de la educación integral, que vienen desde el Renacimiento, el individuo debe de tener formación en todos los ámbitos intelectuales, artísticos, científicos, lógicos, abstractos, etcétera, en su formación. Dentro de ellos se tiene que atender pues todo este gran conglomerado de conocimientos, habilidades, apreciaciones que se tiene en el sistema, ¿verdad? Como sistema educativo hay que llevarlo a la escuela, ese es el problema. Los principios pedagógicos no tienen sentido si no se llevan a la escuela y al ámbito de la cotidianeidad del aula. Bien, típicamente también reconocemos que los procesos pedagógicos se centran en el estudiante, en el alumno. En este caso, un componente lógico para que se integre el sistema es el de la enseñanza, ¿verdad? Pero no hay enseñanza que no pretende el aprendizaje, si no, pues no tiene sentido. En este caso, la ubicación de tu tesis, Ángel Lorenzo, va hacia la enseñanza y se entiende porque es un ámbito que se debe trabajar, evidentemente, pero se enseña con la intención de que alguien aprenda, ¿verdad? Eso es siempre. La nueva escuela mexicana es un proyecto, pues como muchos se han visto, muy centrada o muy nacida, perdón, de lo político, para diferenciarse de otras tradiciones pedagógicas mexicanas. Y en este sentido también nos lleva a otros contextos, pero creo que la tesis corresponde a antes de la nueva escuela o de la pretendida nueva escuela mexicana, porque hay que ver si cristaliza. Bueno, entonces primera observación en la que hay que manejarnos es
toda enseñanza orientada al aprendizaje, todo proceso educativo centrado en el estudiante. Y entonces, en esta idea, el currículum integral interviene en esas formaciones. Y lo ideal también sería construir tipologías de profesores de la enseñanza de la educación musical. Pero esas son otras perspectivas. En este caso, yo quisiera que recuperaras un poquito el papel de la experiencia en la formación. Una cosa es la formación que se da en la SEP, que se da en las escuelas, que se da en la educación musical propiamente dicha, y otra cosa es la gran fuente de la experiencia. En la enseñanza se insiste mucho siempre en que un maestro con experiencia puede tener conocimientos muy amplios y muy apropiados en comparación con maestros que tienen una preparación académicamente fuerte o reciente. Entonces hay una contrastación siempre. Se tiene experiencia o se tiene conocimiento, y si se tienen los dos, pues tenemos un maestro ideal. Pero eso sería el caso más difícil. Entonces, recuperas el papel de la experiencia, Ángel Lorenzo, de los problemas, porque no lo vi muy resaltado, pero sí lo vi que lo manejas, ¿verdad? Pero, ¿qué papel tiene la experiencia? Adelante, bueno, Ángel Lorenzo. Sí, pues fue lo que más los maestros mismos referían en las entrevistas. Por un lado está la formación académica, en donde me platican, me exponen metodologías, la teoría, pero no va acompañada de una práctica. Entonces, esta práctica, esta experiencia se va dando. Algunos sí tuvieron la oportunidad de realizar observaciones, nada más 2, pero ellos la solicitaron. No es parte del procedimiento, un protocolo que haya. En mi caso fue igual. Así me presenté y fui aprendiendo de ver cómo trabajaban las educadoras, cómo trabajaba otro maestro. Ahora pues hay más recursos, ¿verdad? Yo empecé en el 2003, pero pues actualmente un maestro pues hace búsquedas en internet y se va dando cuenta de cómo se trabaja con preescolares. Y sí, la experiencia sigue siendo, y lo autodidacta, pues algo importante en estos maestros. De aquí pues se desprendería es tratar eso más en lo que es la formación de los futuros educadores musicales. Sí, es la idea, ¿verdad? Que la experiencia sistematizada, ¿verdad? No repetida continuamente como algo mecánico, sino experiencia en cuanto a poder revivir esas vivencias y reflexionarlas para mejorar una práctica docente. Eso es lo valioso de la experiencia, ¿verdad? No repetición, en ese sentido. Y también quisiera que nos dieras alguna perspectiva de la enseñanza centrada en nuestros profesores, que es muy interesante la trayectoria que se tiene y muy interesante las prácticas educativas que se dan en los estudiantes bajo ciertas situaciones, porque los contextos en este caso son preponderantes. En la educación musical, para todos es, la educación artística en general, para todos es conocido que no es de lo que visualiza la SEP como prioritario. Las pruebas, ya para educación básica, las PISA, ¿verdad? Que son de otros grados, pero ni siquiera tocan, ni siquiera mencionan, ni siquiera se preocupan por la educación integral, ¿verdad? Sino que se van a lectura y matemáticas nada más, y eso es lo que sitúa a un sistema educativo, bien o mal, dentro del contexto internacional. Entonces, centrándonos o orientándonos en 2 cosas, ¿qué pueden aprender los estudiantes que sea válido para su modelo de individuo en el futuro? ¿Y qué pueden preparar mejor los profesores? De la SEP, pues podemos esperar muchas cosas, pero podemos evidenciar que van a ser pocas las que lleguen al aula propiamente dicha. Entonces, mejor vamos a valernos de lo que tenemos y de lo que podemos acceder. ¿Qué pueden hacer los profesores en este contexto?
y qué se pueden hacer, y qué aprendizajes se evidencian de parte de los estudiantes. Si nos pudieras hacer algún comentario de eso, Ángel Lorenzo, esa es mi participación. Entonces, doctor Rogelio, pues usted nos dice. Gracias, doctor Benigno Benavides. Pues quisiera agradecer a todos los compañeros miembros del jurado por sus aportaciones. Y efectivamente los planteamientos que ustedes hacen de alguna manera fueron materia de análisis en las conversaciones que teníamos con Ángel, ¿verdad? Y en ese sentido, quisiera plantear que una de las grandes dificultades que se tienen con este tipo de trabajos de investigación a nivel de preescolar es precisamente la valoración que se tiene de este nivel educativo. Y en ese sentido, de alguna manera, me llamó la atención la preocupación de Ángel de profundizar en el conocimiento de las prácticas de los docentes de preescolar. Un nivel educativo que está casi olvidado, como se ha dicho aquí. Y aun cuando ahora en la nueva legislación aparece como obligatoria en uno de los grados, no se refleja en los hechos de la política pública para, digamos, atender, digamos, correctamente este nivel. Y en ese sentido, pues, esa es una primera dificultad, es decir, cómo considerar importante una investigación sobre algo a lo que no se le da importancia, aunque, repito, desde el ámbito de la pedagogía, los educadores, obviamente que pensemos de otra manera. Entonces, hay una primera dificultad que de alguna manera ha estado planteada por ustedes. Y en ese sentido, pues Ángel ha buscado, digamos, orientar este análisis hacia la educación musical, que ya reduce pues el marco de análisis y vuelve todavía más complejo esto. Desde luego, yo también me uno a la felicitación que se hace por parte de ustedes para Ángel, y que en buena medida debe reflejarse en una revaloración por parte de los docentes y de los responsables del sistema educativo, para darle una mayor importancia, primero que nada al nivel escolar, y segundo, desde luego, a la educación musical. De alguna manera, con el pensamiento de otros autores, se reconoce que esta educación artística, incluyendo la musical, deben mover, ya lo dijo el doctor Benigno, hacia la formación integral, y que el resultado, digamos, poco visible, esperado desde luego, no es tanto que se aprendan a dibujar tal cosa o que aprendan a cantar X canción, sino que es propiamente el desarrollo de la imaginación creadora, que en esta edad tiene que, digamos, motivarse, potenciarse con estímulos de este tipo. Y en ese sentido, pues, a veces olvidamos eso y, pues, no se le da la importancia ni al nivel educativo, mucho menos a la actividad artística. Por eso aparecen en los diferentes niveles de escolaridad pocas horas a esta actividad. Entonces, ojalá que con el trabajo, este tipo de trabajos, se pueda influir en la política pública orientada a este nivel. Ahora bien, otro problema que aquí desde luego lo planteó el doctor José Juan es lo que de aquí de alguna manera se expresó, es decir, cómo vender este tipo de ideas, ¿no? Es decir, cómo hacer que los otros crean en estas preocupaciones que tenemos o que tiene Ángel propiamente por su profesión, por la enseñanza de esta actividad musical
y convencer a los demás es un problema, digamos, difícil. Por eso vender o convencer a los demás es urgente, ¿no? Es urgente y de alguna manera me anticiparía a decir que ese contraste que plantea el doctor José Olvera con dependencias privadas, pues va a arrojar me anticipo a reconocerlo, que lo va a permitir contrastar que hay áreas donde sí se reconoce eso y le invierten un poco más a la educación musical, y ojalá que esa idea se generalizara un poco. Bien, ya Ángel, por último, y con estas consideraciones que repito, me permiten agradecer la participación de los compañeros desde antes de la predefensa, en la predefensa y con sus consideraciones en los coloquios y derivado de la predefensa, pues han permitido perfeccionar tu trabajo. Y entonces, Ángel, diríamos aquí esto: ¿qué aprendizaje obtuviste y que pudiera fortalecer esta investigación en etapas posteriores para un mayor impacto de tu estancia en la UNAM? ¿Qué se derivó de ahí? Bueno, en relación con la estancia. Sí, por favor. Bueno, pues ¿dónde una de la las... hiciste? ¿Con quién la hiciste? ¿Y qué se deriva de ahí? Fue una estancia breve de los 16 días. Estuve acudiendo a seminarios del doctorado en música. Tuve la orientación del doctor Luis Alfonso Estrada. En estos seminarios, pues, fui aprendiendo a organizar el pensamiento. De hecho, la presentación que ahora hice fue algo que aprendí allá, ¿verdad? De cómo hacer esquemas, de cómo esquematizar las ideas. Una de las cosas que me llamó la atención estando en las aulas de la UNAM fue el espíritu autocrítico. Ellos tenían la capacidad de poder estudiar un plan de estudios, un Cuando dices programa. ellos, perdón, cuando dices ellos, ¿quiénes son ellos, Ángel? Los estudiantes y el doctor que dirigía los seminarios. Podían ellos proyectar su mapa curricular de una carrera, entrar a cada una de las asignaturas, revisar los programas, los planes y ser autocríticos de la propia institución. Eso fue una de las cosas que a mí me llamaba la atención. Muchas veces, pues se ve uno limitado, ¿verdad? Institucionalmente a decir, pues hay estas carencias, o hay estos límites en la institución donde cursé una licenciatura, y ahí pues yo veía que era algo permitido, ¿verdad? Obviamente con una sistematización, como se comentó. Allá pues tienen este doctorado en música y hay todo un ramal de líneas de investigación. Entonces, pues me enriqueció mucho poder escuchar, poder hacer una presentación de lo que hasta ese momento llevaba y tener aportaciones de los compañeros que estudiaban maestría y doctorado y del propio doctor Luis Alfonso. Esta estancia pues fue de mucho provecho y aprovecho agradecer al posgrado que fue quien en su momento me orientó, el doctor José Juan Olvera, la doctora Eugenia, me fueron orientando hacia esta comunicación con la UNAM. Y pues sí fue de mucho provecho, repito, y pues sí nos llevan ahí un poquito de una delantera en cuestión de investigación. Pero sí, pues, aunque fue breve, aproveché mucho la forma en cómo ellos han tratado estos temas o tratan. Gracias, Ángel.